Probando. ¿Cómo está el mundo? No me canso de hablar con personas que ven el futuro bastante negro. La inestabilidad política, la fragilidad de las democracias, el abuso de poder, la falta de oportunidades, el excesivo intervencionismo, la burocracia asfixiante. Y a algunos aún se les hincha el morro hablando de progreso. Y si hay algo que verdaderamente está progresando es el empobrecimiento y los conflictos armados. Una de las motivaciones principales que me llevaron a abrir este canal era poder tener la oportunidad de compartir algunas herramientas que, igual que a mí, permitiesen a otros vivir esta incertidumbre de una manera más íntegra. No dejarnos arrastrar por la marea, sino para ser capaces de mantenernos firmes sin perder el foco, sin perder el centro, con una mayor fortaleza, con mayor esperanza. Y hoy me quiero permitir hacer algo distinto al resto de vídeos al que estáis acostumbrados. Y es charlar acerca de algo que llevo reflexionando los últimos días. Y para ello tenemos que remontarnos a más de 2000 años atrás. Porque no es de extrañar que el personaje más importante de todos los tiempos moviese los cimientos de toda la humanidad. Y no me refiero solo a sus contemporáneos. Aún a día de hoy, más de 2000 años después, sigue rompiendo todos los esquemas. Y sí, estoy hablando de Jesús de Nazaret. Y es que Jesús, en su contexto histórico, político, económico, supuso un choque frontal con las expectativas de saduceos, fariseos, esenios, celotes, romanos, samaritanos. Vamos, casi nadie salió indemne de su paso. Y por eso hoy vamos a ver por qué es lo que esperaba cada grupo, por qué Jesús defraudó esas expectativas y, lo más interesante, haciendo un poco de teología ficción. ¿Qué pasaría si apareciese a día de hoy, justo delante de nosotros, en el contexto actual? Pues si este tema te interesa, quédate porque es de lo que vamos a hablar en este vídeo. Para entender el impacto de Jesús, primero hay que entender qué es lo que esperaba la gente. Israel llevaba siglos bajo el yugo de imperios extranjeros, babilonios, persas, griegos, ahora los romanos. La idea mesiánica no era una idea espiritual ni abstracta en sentido moderno y privado. Era sobre todo una expectativa política y nacional. Se esperaba un descendiente de David que restaurara el trono, expulsara al invasor y sobre todo que devolviera la gloria a Israel. Vamos, un libertador con espada más que con parábolas. Con esa expectativa compartida como telón de fondo, cada grupo social añadía su propia versión de lo que ese Mesías debía hacer por ellos. Y ahí es donde Jesús empieza a desencajar en todos los puntos a la vez. Vamos a empezar por los saduceos. Los saduceos eran la aristocracia sacerdotal. Controlaban el templo, la economía religiosa, mantenían una relación pragmática en colaboración con Roma, pero sobre todo era para conservar su estatus. No esperaban un cataclismo apocalíptico, no creían en la resurrección y desde luego no querían un Mesías que agitara las aguas. Y recordamos uno de los pasajes más famosos, cuando Jesús entra en el templo y empieza a volcar todas las mesas como si no hubiese un mañana, cuestionando de esta manera la legitimidad misma del sistema que ellos custodiaban. Pues evidentemente para los saduceos Jesús no era un Mesías, sino que era más bien una amenaza. Y en relación a la pregunta planteada en el inicio del vídeo me pregunto, ¿qué templo volcaría hoy? Y no sé por qué me vienen a la cabeza ciertas estructuras políticas que hablan de servicio público mientras lo único que hacen es proteger sus propios privilegios, sus bolsillos. Pues dudo mucho yo que esas estructuras a día de hoy lo recibiesen con los brazos abiertos. Pasemos a los fariseos. Los fariseos eran un grupo algo distintos. Estos no buscaban el poder político, sino más bien la pureza espiritual. Habían construido un sistema minucioso de normas para separar lo puro de lo impuro, lo permitido y lo prohibido, con la convicción sincera de que una adhesión fiel a la ley traería la liberación divina. Y llega Jesús y se sienta en la mesa con recaudadores de impuestos, prostitutas, cura en sábado, toca a leprosos. Para los fariseos esto no era un detalle menor. Y se concibe su presencia más bien como una especie de amenaza relativista. Que bueno, tiene cierto sentido, pero es que lo llamativo de Jesús es que no ataca la ley, sino que la lleva a un nivel más exigente, no menos. Habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Aquí da la sensación de que no está rebajando el estándar, sino que lo interioriza. Y hoy en un mundo donde hay una exposición excesiva de virtud, ya sabéis, lo de estar a favor de lo bueno y en contra de lo malo, forever and ever. Un personaje como Jesús, que lo que indicaría es que lo importante no es la exhibición pública de virtud y que se pusiese a hablar de misericordia, de justicia, de contar más con el corazón, pues no sé yo si les caería del todo bien a todos los que se han metido dentro de esta performance. Y bueno, vamos a pasar con el grupo más hardcore, los celotes. Los celotes eran el ala armada de la esperanza mesiánica. Creían que la liberación pasaría por una insurrección violenta contra Roma. Para ellos, el Mesías tenía que ser un verdadero líder militar, alguien capaz de encabezar una revuelta y echar al ocupante por la fuerza. Pues resulta que cuando Pedro saca la espada y le corta la oreja a un soldado, pues Jesús le hace envainar la espada y le cura la oreja al otro menda. Y aún le dice, el que a hierro mata, a hierro muere. Pues a ver cómo se comían los celotes esto. Y es que cuando él hablaba de que
que su reino no era de este mundo, realmente es que estaba haciendo referencia a que su lógica no operaba en la lógica de la insurrección armada. Y esto lo escucha un celote y le suena a traición. O sea, resulta que tienen al hombre, tienen al momento y este elige la cruz en lugar de la revuelta. Pues ¿qué te digo yo? En un mundo de polarización donde una gran parte de la sociedad cree que el cambio real viene a fuerza de ganarle al otro, y ojo, ganarle a cualquier precio, pues lógicamente yo creo que sonaría a decepción, a bluff. Imagínate ahora alguien que viene y te dice que ames al enemigo, cuando la mayoría de discursos de cualquiera de los lados realmente lo que está premiando es totalmente lo opuesto. Bueno, llegamos a otro de los grupos bastante característicos de la época, los esenios. Estos habían tomado el camino opuesto al de los celotes. En lugar de luchar contra el mundo corrupto, me aparto de él, vivo en disciplina bastante estricta y espero en mi comunidad apartadita un enfrentamiento final entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Vamos, y si tuviésemos que apostar, pues los esenios evidentemente iban a tirar pues por los puros, por los de la luz. Y resulta que Jesús hace lo contrario a retirarse. Se va a las ciudades, va a bodas, a casas de los impuros. No construye un refugio para justos, sino que más bien se mezcla con todos aquellos a los que los esenios habrían considerado como impuros. No hay separación de buenos frente a malos y hay como una especie de insistencia todo el rato de ir hacia los márgenes. Y volvemos a lo mismo, si creamos comunidades cerradas, como una especie de burbuja donde solamente convivimos con aquellos que piensan igual a nosotros, y llegase un tipo que insiste en sentarnos con los del bando contrario, pues seguramente resultaría igual de incómodo ahora que entonces. Vamos a pasar un poco por encima también por los romanos, porque es un grupo social que era bastante relevante en la época, y es que ellos precisamente no tenían un interés teológico en el debate judío, pero sí que tenían un interés político muy claro, y era mantener un cierto orden. La Pax Romana se sostenía sobre el control férreo de cualquier movimiento que pudiese generar disturbios. Y lo paradójico es que Jesús, sin generar ninguna especie de insurrección, al final acaba ejecutado. Es que hasta Poncio Pilatos reconoce que Jesús no supone ningún tipo de peligro militar. Pues al final, como cualquier autoridad que lo único que insiste es en mantener el monopolio de la lealtad de la gente. Que nadie se atreva siquiera a sugerir que exista la posibilidad de una autoridad más alta que la suya. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente grupo. Los samaritanos eran vistos por los judíos como herejes y medio extranjeros, fruto de mezclas religiosas y étnicas tras la conquista asiria. Lo siento por el cambio de look, pero es que me estoy asando de calor. Seguimos. La animadversión era mutua y profunda, y sin embargo Jesús elige a un samaritano como ejemplo de una de sus parábolas más famosas, precisamente para desafiar la idea de quién es el prójimo. Habla también con una samaritana en pleno día en el pozo, y de esta manera rompe al menos 3 tabúes a la vez: género, etnia y religión. El mensaje incomodaba en todas direcciones. A los judíos porque el círculo de la gracia se abría a aquellos considerados impuros por nacimiento, impuros por nacimiento, ojete aquí. Y probablemente sorprendía a los propios samaritanos, y es que estos no esperaban ser tratados como interlocutores legítimos de un maestro judío. Es que todo esto supone un reconocimiento muy profundo de la dignidad humana al que pertenece al otro grupo, y un mensaje así no termina de encajar del todo en un mundo de identidades tribales reforzadas por ciertas autoridades que premian la indignación contra aquel que es distinto. Establecernos a cada uno de nosotros en unas categorías, y sí, ya sabéis, estoy hablando de facha, progre, rojo, conservas, todo ese tipo de terminologías que está tan en auge hoy en día. Y es que repasando todo esto, vuelvo a lo mismo. Si Jesús apareciese hoy en nuestro contexto, con nuestra polarización política, nuestras burbujas ideológicas, nuestra economía de la indignación, nuestras instituciones que buscan insistentemente legitimidad y control, pues desafiaría a todos los bandos, otra vez. Y desafiaría principalmente a quien buscan en él un proveedor de soluciones inmediatas para no tener que mirar precisamente hacia adentro. Que en lugar de proporcionar un bienestar inmediato, que propone una transformación interior, que exige renuncia y fe. Y reconectando con aquello con lo que empezamos, hay algo con lo que me he dado cuenta con el tiempo, y es que todas aquellas personas que ven el futuro negro, que tienen la atención fijada en el empobrecimiento, en la incertidumbre, en la inestabilidad, en la sensación de que todo se desmorona, quizá la clave aquí estaría no en preguntarse cómo sobrevivir a esta incertidumbre, sino más bien en qué lógica estoy anclando mi esperanza. Y es que ese mensaje que rompió todos los esquemas hace más de 2000 años no ofrecía un atajo político, una revuelta armada, un bienestar inmediato, sino que más bien ofrecía otra cosa, una raíz que no depende de que el mundo exterior se estabilice para sostenerte. Y con esto no pretendo negar que las cosas estén difíciles, lo están, sino que más bien reflexionemos acerca de qué es sostenerse en ese centro que no se mueve ni al ritmo de las noticias, ni de las elecciones, ni
ni de la próxima crisis. Y es que yo lo tengo claro. Ese centro que ya desestabilizó al mundo hace más de 2000 años, sigue haciéndolo hoy, precisamente porque no encaja en ningún bando. ¿Y tú qué piensas sobre esto?